Muy buenas amigos, hoy estamos con la Ford Tourneo Courier, la versión más pequeña de la gama de furgonetas Tourneo de Ford. Tenemos también las versiones Tourneo Connect, que os dejaré por aquí la tarjeta, ya la hemos probado, y en esta oportunidad vamos a probar la Courier, que nos ofrece motores mucho más bajos, solamente de gasolina a día de hoy, con la etiqueta C. Además tenemos el acabado Titanium, con un equipamiento bastante completito, además de ayudas a la conducción. Así que nada, dentro intro y empezamos. Pues la Tourneo Courier se diferencia en muchos aspectos, además de la gama de motorizaciones y especificaciones en el diseño. Aquí vemos un frontal donde el piloto, la óptica delantera, va en formato vertical, con la parte de firma LED en la parte superior, ya en un formato horizontal, todo este carenado con el gran óvalo de Ford en la parte central y por supuesto todos los añadidos en negro mate con integración de los antinieblas en los laterales. Por supuesto un capó bastante pequeñito, como veis aquí una zona plana y algunas aristas que van marcando hacia los laterales todo lo que vemos en este coche. A nivel de lateral pues encontramos una furgoneta al uso. Aquí no hay mayor historia de diseño ni conceptos, únicamente este tipo de diseño que favorece a la habitabilidad y a la carga. En este caso la Tourneo Courier nos ofrece 16 centímetros menos que la versión Tourneo Connect, como os he dicho antes, y esto favorece mucho al uso, sobre todo en ciudad. Si estamos buscando una furgoneta para nuestras aventuras, nuestras escapadas, pero a la vez también tener uso de trabajo, pero con un tamaño más contenido, esta es tu versión. Vemos, una simple arista aquí en la parte alta que comunica automáticamente aquí al final en esta zona para los canales de la puerta trasera, una puerta que se abre de manera manual en ambos lados. Tenemos esta alternativa y una puerta que también se abre con un buen ángulo y sin mayor problema. Vemos mucha superficie de chapa y también unas ventanas generosas que nos dan bastante visibilidad desde el interior. Protecciones en la parte baja en negro mate y en este acabado Titanium llevamos estas llantas específicas de 16 pulgadas. En el acabado Trend tenemos unas llantas de 15 pulgadas y un equipamiento un poco más bajo que este equipamiento del Titanium. Luego tenemos una versión Active, que es la más alta, al menos a día de hoy, y con estas tres configuraciones esta Titanium es la intermedia y creo que es la más idónea para la compra de este coche. Por supuesto, barras en el techo para ampliar también toda esta capacidad o estas posibilidades de carga, así que allí lo tendremos disponible. Pues llegamos a la Saga. La Saga sí que guarda también cierta similitud a su Tourneo Connect, pero aquí si vas al detalle te das cuenta que son bastante diferentes. Marcamos el nombre Tourneo en negro brillo en las letras, el óvalo un poco más pequeño que en el frontal. Vemos aquí este limpialuneta, una luneta muy plana, tercera luz de freno y no vemos ningún tipo de añadido ni alerón aquí incorporado. Por supuesto esta zona de la matrícula donde incorpora la cámara marcha atrás, que eso viene fenomenal para aparcar y tener más control en maniobras, y todo este paragolpes en negro mate con sensores integrados, además de los catadióticos también que van integrados. Vemos estos pilotos en formato vertical con un toque bastante bonito, muy actual, pero todo con tecnología halógena. Un detalle muy bonito, muy simple. Sí me hubiese gustado que esta luneta trasera también se pudiese abrir y tener acceso más rápido al maletero sin tener la necesidad de abrir el portón al completo. Yo creo que en este tipo de coches es algo que seguramente va a encarecer un poco la producción, ya que tendríamos que tener doble sistema de brazos, el brazo principal del portón más los brazos de esta luneta, pero para el uso de este tipo de coches, sobre todo a nivel familiar, de ocio y aventura, creo que es muy práctico poder abrir esta luneta en situaciones de aparcamientos o que vamos con el maletero muy lleno y poder tener acceso más fácil y práctico con este sistema de luneta. Así que nada, vamos a ver el interior. Bueno, entramos al maletero. Como os he dicho, tenemos este gran portón. Yo mido 1,77 y como veis tengo espacio
para estar debajo de este maletero sin tener la necesidad que agacharme, ¿no? Aquí vemos una capacidad y unas formas muy cúbicas, típicas de furgoneta, pero que viene muy bien. Una altura al suelo bastante buena, así que no nos va a molestar demasiado poder meter cosillas aquí en el maletero, y son 570 litros de capacidad mínima. Tenemos una configuración de 5 plazas y la configuración máxima, abatiendo los asientos, estamos alrededor de los 1188 litros de capacidad máxima. Muchos anclajes, tenemos aquí argollas por todo el suelo para poder atar nuestras redes y sistemas de anclaje, y huequecillos varios en los laterales para poder favorecer el uso de este maletero con objetos pequeños. Vemos iluminación en uno de los laterales, en este lateral, y por supuesto un conector 12 voltios que nos viene fenomenal para poder tener allí nuestra conectividad y carga. Algunos ganchos que nos va a permitir también sujetar bolsos más pequeños, algún tipo de implemento, pero que bueno, esto lo tendremos bastante bien controlado. Un maletero muy bien aprovechado, son 500 litros que, bueno, a pesar de tener una voladizo trasero más pequeño que el Tourneo Connect, tenemos estas versiones que también son muy buenas, y sobre todo si las comparamos con subs que no pasan de los 400 litros de maletero, este sigue siendo una muy buena alternativa con este formato de furgoneta. Vamos a las plazas traseras. Bueno, plazas traseras, tenemos esta apertura de puerta lateral que favorece muchísimo a la entrada, pero vamos a ver otros detalles que quizás no son tan cómodos como en versiones, por ejemplo, sub. Si estás pensando en este tipo de vehículo para familia y ocio y aventura y tienes un poco la duda de un sub o este tipo de coche, pues vamos a tocar algunos detalles para que veáis. En cuanto al acceso, ya os he adelantado, esto es imbatible. Es mucho más cómodo que cualquier sub del mercado, cualquiera, no hay duda en ello. Así que además de poder abrir las puertas de manera lateral en cualquier aparcamiento o en cualquier situación, es mucho más cómodo que tener que abrir una puerta. Así que tenemos un acceso más directo, incluso a una silla de niño o cualquier cosa. En el caso de trabajo, pues también es muy cómodo, porque donde puedas aparcar, pues tendremos un acceso también idóneo. Además, para las familias no os preocupéis, que sí que llevamos anclajes Isofix, incluso aquí con unas canaletas para poder tenerlo más fácil el anclaje. Un tapizado, bueno, en tela, con doble tonalidad, muy cómoda. Una banqueta muy grande. La verdad es que es bastante confortable, tanto en la parte baja como en la parte alta. Tenemos buena sujeción, las lumbares, bueno, no sujetan nada, tampoco es un corte para ser deportivo ni nada por el estilo, pero sí que premia un poco el confort de los ocupantes. Aquí vemos bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros, todo con mullido suave para que si en algún momento tocamos con las rodillas o algo no nos moleste demasiado. Podemos extender un poco las piernas, altura al techo más de sobra, aquí no hay problema en altura, y bueno, aquí tres personas, tres adultos, yo creo que pueden ir relativamente cómodos. Vamos a ver la plaza central. Pues bueno, prácticamente es como ir en las plazas laterales, tenemos buena anchura. Si noto el mullido de la parte baja un poco más diferente, no es tan firme como los laterales, eso es algo normal, pero la parte de la espalda vamos bien, no es incómodo para nada. Por supuesto, bueno, aquí en la zona central no hay aeradores ni nada, pero sí que Ford se ha preocupado al menos por dejarnos dos puertos USB tipo C aquí integrados, y así podremos llevar conectados lo que queramos aquí en la parte trasera. Un móvil, una tablet o algo, depende del uso que le vayas a dar, por supuesto, a este coche. El detalle, por ejemplo, con los coches sub y por este tipo de entradas con las puertas laterales, son estos hombros que tenemos aquí incorporados en la entrada, con lo cual en este coche no me ha molestado para nada en el momento de entrar, pero sí es cierto que en otros modelos de este estilo furgoneta sí que estos hombros están un poco más adelantados y tenemos que recurrir a entrar a esta zona teniendo cuidado de estos hombros para que no nos moleste en la espalda. Pero bueno, es un simple detalle
por la configuración de estas puertas laterales. Un detalle que pudiese venir muy bien era que estas banquetas se pudiesen desplazar de manera horizontal y ganar un poco más de litros sin tener que abatir los asientos por completo, porque si llevamos una silla Isofix en este asiento, automáticamente podríamos desplazar un poco más la banqueta, optimizando el espacio justo para lo que es la silla del niño y ganar unos litros más de maletero, aunque como habéis visto ya son más de 500 litros de capacidad, así que está bien servido. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, una puerta que no abre 90 grados, pero tampoco es necesario ya que tenemos una buena entrada, altura más que suficiente gracias a la propia altura del coche y al habitáculo en sí. Entramos. No hay que extender demasiado el cuerpo para poder cerrar la puerta. Y bueno, al igual que en la parte trasera, no lo he comentado, no hay excesivos detalles de buena terminación en cuanto a materiales. Estamos ante un concepto más de trabajo, ocio y aventura. Ocio, aventura, trabajo, depende del uso realmente que le vayas a dar. Pero también hay que ver que el uso de este coche está más enfocado a un uso más duro, un uso más duradero por el tiempo, así que se buscan materiales un poco más robustos. Todo plásticos duros. Aquí sí que hay una pequeña inserción en el reposacodos en tela que se agradece, y bueno, todo con un diseño muy de furgoneta, todo muy diáfano. Aquí tenemos incluso zona para guardar cosillas aquí a la mano, ¿no? Un poco en esta zona, otro hueco aquí en la zona del copiloto. Si llevamos un pasajero siempre le viene bien para tener allí a la mano. Y bueno, esta configuración en negro brillo para albergar estas pantallas, una pantalla multimedia con el sistema Sync, que bueno, tenemos Apple CarPlay y Android Auto con una buena lectura, todo el sistema también para configuración del vehículo, tenemos cámara marcha atrás como os he dicho antes, y la zona de cuadro de instrumentos que también nos ofrece una buena información de ordenador de a bordo, configuraciones, sistema multimedia, bueno, y un grafismo bastante sencillo dentro de lo que es la gama Ford, pero es muy correcta. Así que tenemos todo lo que es la parte de temperatura y depósito de combustible, en este caso gasolina, en los laterales, con unos pequeños indicadores en LED que nos va iluminando, pero va independiente de lo que es la pantalla en sí. Y bueno, todos los testigos disponibles como siempre en los coches. Vemos aquí limpias, luces intermitentes, un volante que bueno, tiene buen tacto, es totalmente redondo, no hay aquí ni temas de achatados ni acabados deportivos, para nada. Bueno, unos mandos multifunción con botones físicos, también muy fáciles de usar. Y bueno, están bien ubicados, no hemos notado ningún tipo de fallo. En esta parte el tercer radio también muy bonito, un poquito de negro brillo que no faltaba, pero bueno, aquí sí es verdad que todo lo que es negro brillo y pantalla se marca muchísimo los dedos, y bueno, en un coche donde también estaremos trabajando en él, pues se va a penalizar muchísimo el cuidado de este coche. El encendido va aquí con un botón en esta zona, aunque llevamos aquí la zona normal antiguamente donde pasábamos la llave o ubicaban el botón aquí, pues lo han ubicado aquí en la parte central del salpicadero, donde tenemos también accesos rápidos a sistemas de clima, sistemas de ayudas a la conducción, sistema de aparcamiento, todo en esta zona. Aquí el dial para subir y bajar el volumen o desconectarlo, aireadores en la parte central, y ya bajando todo con plásticos duros, como os he dicho antes, algún material y entramado diferente para dar sensaciones de terminación muy diferentes, pero todo con el mismo material plástico. Aquí en este acabado titanio sí que llevamos carga inalámbrica por inducción con una pequeña base engomada para evitar ruidos, dos puertos USB, USB-A y USB-C y un conector 12 voltios, una pequeña ranura. Aquí bueno, la palanca de cambios, estamos con la caja manual de 6 velocidades, hay que recordar que también tenemos opciones automática, pero en este caso tenemos esta palanca con esta faldilla en cuero con un ribete en cromo que le da también buena terminación. Mucho hueco, aquí dos portabebidas, más huequecillos para dejar por ejemplo la llave si queremos, y el freno de mano aquí manual, y aquí otra bandeja un poco más
retrasada hacia la parte trasera. Aquí un reposabrazos que viene muy bien para el conductor, para largas jornadas de trayectos o incluso de trabajo, pues tener aquí esta opción de descanso. Es regulable en altura, más no en profundidad, ¿vale? Solo tiene una única ubicación. En este caso, bueno, aquí para el pasajero o incluso también para el conductor tenemos una pequeña bandeja donde podremos dejar carpetas o cosillas aquí a la mano, que siempre viene bien. Una guantera con muy buen tamaño para documentación y algunas cosillas más, y grandes bolsillos en las puertas para botellas y también objetos. Por supuesto, al tener este concepto de furgoneta para trabajo y aventura, tenemos aquí arriba una zona totalmente bandeja disponible para guardar objetos también aquí a nuestra disposición. Sistema de iluminación en esta zona, sistema SOS y intercomunicación con los sistemas de micros aquí incorporados. Unos parasoles bastante grandes, ya que estamos también un poco alejados y tenemos un parabrisas muy grande, pues bueno, han optado por un parasol bastante grande. Lo único que le veo que puede tener, bueno, un mal envejecer, ya que es un material muy común, muy plástico, y al ser tan grande, a lo mejor si no tienes buen trato va a pasar, bueno, un poco mal su vida, ¿no? Aquí, bueno, vemos que han solucionado con unas pequeñas pegatinas en piel, en tela, aquí un material un poco cutrecillo, pero bueno, así evitamos ruido cuando pegue con el plástico. Aquí hay zona aireada de lo que llevemos aquí arriba, así que bueno, está bastante bien. Los espejos no llevan luz en ninguno de los dos casos, con lo cual es un detalle seguramente a mejorar a futuro. Y bueno, yo creo que ya todo está visto en esta parte interior. Vámonos al volante y os cuento qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Cuando ya nos ponemos al volante de este Tourneo Courier, nos damos cuenta, sobre todo al encender el motor, de esa rumorosidad de un motor tricilíndrico. Estamos con el motor 3 cilindros en línea, gasolina, 1.0 de 125 caballos a 250 Nm par y una caja manual de 6 velocidades. Tenemos opción también automático con la misma motorización. Todas ellas, al menos a día de hoy, con etiqueta C medioambiental. Una limitante, ¿no? Porque si buscas este coche para callejear y estar un poco también en el entorno urbano, tienes esa pequeña restricción en cuanto a etiqueta eco o incluso cero emisiones, ¿por qué no? Si buscamos un coche a lo mejor de esta alternativa 100% eléctrica, a día de hoy, al menos en Ford, para esta versión no existe. Y bueno, esta rumorosidad, la verdad es que me ha chirriado un poco. Hay motores 3 cilindros que están un poco más optimizados, pero también en gamas diferentes. Pero para esta furgonetilla, pues la verdad es que viene bien, entre comillas, si estás buscando algo que no sea un impedimento el tema de etiquetas, ¿no? Es un motor que, bueno, de 0 a 100 lo puedes hacer en unos 13 segundos, así que alegría la justa, pero que teniendo la caja manual puedes exprimir un poco más, pero ahí es donde vas a tener unos consumos quizás algo más disparados. Eso lo hablaremos ahora más adelante. Un comportamiento, bueno, de furgoneta, puntos de apoyo muy similares a cualquier furgoneta que hayas conducido, pero con una búsqueda de confort bastante buena. En este caso, bueno, tenemos ciertas vibraciones en momentos como ahora, hagamos en un pequeño tramo donde el pavimento no está bueno del todo, y se nota como la suspensión busca ese nivel de mayor confort posible, pero no estamos ante un SUV, por ejemplo, que generalmente suelen ser más confortables. Aquí tienes que ya hacerte la idea de que estás con un coche derivado de furgoneta y que, bueno, tiene sus calidades bastante austeras, entre comillas. Pero yo sinceramente lo veo como una clarísima opción para quien busque un coche ya de ámbito más polifacético, ¿no? Un coche que te valga para muchas cosas, entre ellas el ocio o aventura o bien el trabajo, y que, bueno, tengas ese espacio interior y unas calidades bastante recomendadas. Un sistema de frenado bastante común, no hay aquí ningún tipo de regeneración ni parte electrónica. La puesta de lo que es la caja de cambios también es correcta. Tenemos una posición de conducción algo baja, tengo demasiado espacio superior
libre, y esto me da a veces la sensación de ir en un coche demasiado grande, pero no es así. Es todo este espacio que tenemos en la parte superior que nos da una sensación de ir en un coche amplio. El coche es amplio, pero luego tampoco es tan grande como en otros modelos. Tenemos buenos espejos exteriores, muy buena visibilidad, incluso en esta versión llevamos detección de ángulo muerto, todo con buena claridad, buena ubicación de los elementos, y la verdad es que me gusta. El asiento recoge bien, es confortable, buena disposición también del volante con regulaciones. La verdad es que muy bien. El espejo interior, tenemos buena visibilidad, una buena luneta. Si llevamos personas no nos va a limitar excesivamente, ya que tenemos mucha altura en el interior y hace que las cabezas no nos limite demasiado esta visibilidad de la parte exterior. Sin embargo, tenemos cámara marcha atrás, sobre todo en el momento de aparcar, incluso con los sensores estamos resueltos en ese aspecto. Una dirección que transmite bien para el tipo de coche que es. Es un coche noble en cuanto a trayectorias y puntos de apoyo. Tampoco vas a exigir demasiado, pero sí notamos que cuando vamos con peso ya es un coche que se hace algo más lento. Esos 200 Nm par hacen que el coche pues tenga reacciones calmadas, por eso esos 13 segundos de 0 a 100, ¿vale? Y notablemente la subida rápida de consumos. Unos consumos que en toda nuestra prueba os voy a indicar. Hemos hecho, vamos a ver, viaje de consumo, viaje 1. Estamos ahora mismo en el ordenador de a bordo parcial, unos 317 kilómetros, 320 kilómetros en 7,1, ¿vale? Pero si usamos el ordenador de a bordo general, 1032 kilómetros, estamos 7,8. En algunos momentos hemos incluso llegado a los 8,5 de consumos cuando vamos exprimiendo el coche excesivamente. Pero bueno, hablando de un rango combinado, estaríamos hablando de los 7,1, 7,8 de consumo. Sinceramente me parecen muy altos, pero acordes al tipo de motor tricilíndrico, que tenemos que jugar mucho con las marchas, y si vamos ya usando el coche con peso y ocupantes constantemente, y sobre todo tenemos una orografía de mucha montaña, lo vamos a pasar un poco mal en términos de consumo. Sin embargo, tiene un buen comportamiento, es un motor noble, pero que vas a notar esa rumorosidad constante, sobre todo cuando necesitamos mayor potencia en nuestros trayectos. Bueno amigos, ya visto toda esta parte interior y conducción, vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, Tourneo Courier, la versión más pequeña de la gama de Ford furgonetas. La versión más recomendada si buscas un coche con este concepto, pero que no te sea excesivamente grande y poder callejear por las calles de tu pueblo, de tu ciudad, con mayor tranquilidad. Porque la Tourneo Connect son 16 centímetros más larga de voladizo. Esto favorece obviamente a todo el espacio interior, carga, pero también te va a quitar un poco esa comodidad y ese confort de uso de conducción. Yo creo que es muy bueno este tipo de alternativa, sobre todo a nivel de dimensiones. Pero también tiene otra sombra, que únicamente se ofrece las gamas motorizaciones 3 cilindros de 1.0 en esta gama de Tourneo Courier. ¿Puede salir versiones híbridas? Lo veremos, seguramente que sí, con etiqueta eco, que va a favorecer aún más esa alternativa de uso en ciudades y poder trabajar sobre todo con más tranquilidad y olvidarnos de las restricciones. Eso puede ser algo a mejorar en corto plazo, eso no lo sabemos, pero su precio está en el entorno de los 27.000 euros en este acabado Titanium, que viene con buen equipamiento, todo lo necesario para tu día a día, incluso yo diría que de sobra. No hay estridencias, no hay techos solares ni techos panorámicos, sino que se busca practicidad, confort y muy buena calidad de rodadura. Otra sombra, por supuesto, los consumos. Al ser un motor tricilíndrico tenemos que andar muy altos de vueltas para poder obtener un poco más de respuesta. Su aceleración de 0 a 100 en 13 segundos hacen que la conducción y la marcha sea muy lenta.
Y por supuesto, si eres una persona que te gusta ir un poco más rápido en tus trayectos, tienes que tener algo más de paciencia. Un motor 3 cilindros que obviamente al ser 1.0, 125 caballos, nos da como unos números algo alegres, pero para nada. Es un coche que hay que ir muy tranquilo, muy relajado, y además si llevas ocupantes y algo de peso va a limitar bastante. Entonces los consumos automáticamente se elevan, como os he dicho, en la parte dinámica. Así que nada, amigos, agradecemos a Ford España la sesión de este torneo Courier y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like si os ha gustado este vídeo, y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.